Específicamente, los utilitaristas argumentaron que el bienestar de una sociedad dependía de la satisfacción de los intereses particulares de los muchos individuos que hacían parte de ella. De este modo, concluyeron que una sociedad sería justa en la medida que promoviera el bien general, donde éste se entiende como la satisfacción de los intereses del mayor número de personas. El utilitarismo sugiere actuar de forma tal que se origine la mayor felicidad de todas las personas de una misma comunidad. Liberalismos contemporáneos. Con el objeto de superar los límites del utilitarismo, John Rawls, 1921-2002, propuso un modelo de justicia que aboga por un igualitarismo estricto. Su idea central se resume en dos principios de justicia. Un principio de igualdad, en virtud del cual cada persona debería tener derecho a un mismo nivel de bienes materiales y servicios. Un principio de diferencia, el cual permite las desigualdades siempre y cuando éstas beneficien a los miembros menos favorecidos de la sociedad. Como resultado de la conjunción de ambos principios, Rawls planteó un modelo de justicia que permitía reivindicar la posibilidad de un consejo hipotético a partir de principios universalmente obligatorios. Otros principios de justicia han aparecido en las últimas décadas como respuesta a la teoría de Rawls. La mayoría de ellos insisten en el reconocimiento de la diferencia, ya sea de género, raza, cultura o nacionalidad. Por otra parte, también es cierto que los difíciles procesos de transición democrática han dado origen a la noción de justicia transicional, junto con nuevos desafíos políticos para las comunidades que enfrentan esta clase de situaciones. El derecho y el Estado. Tal y como lo escribió Max Weber, 1864 a 1920, el Estado moderno se caracteriza por ser un tipo de asociación política que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Esta definición supone, entre otras cosas, que la legitimidad del Estado moderno se funda predominantemente en la autoridad legal, es decir, en el compromiso con un código de regulaciones legales. De aquí que la actividad del Estado esté constantemente limitada por el imperio de la ley. El Estado, desde el punto de vista de la consideración sociológica, una asociación política y, en particular, un Estado no se puede definir por el contenido de lo que hacen. En efecto, no existe tarea alguna que una asociación política no haya tomado alguna vez en sus manos, ni tampoco puede decirse de ninguna, por otra parte, que la política haya sido siempre exclusivamente propia de aquellas asociaciones que se designan como políticas y hoy como Estados, o que fueron históricamente los precursoras del Estado moderno. Antes bien, sociológicamente, el Estado moderno solo puede definirse en última instancia a partir de un medio específico que le es propio, a saber, el de la coacción física. Todo Estado se basa en la fuerza, dijo en su día Trotsky. Si solo se hicieran construcciones sociales que ignoraran la coacción como medio, el concepto de Estado hubiera desaparecido. Entonces se hubiera producido lo que se designaría con este sentido particular del vocablo como anarquía. Por supuesto, la coacción no es en modo alguno el medio normal o único del Estado, pero sí su medio específico. El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio, el concepto del territorio es esencial a la definición. Reclama para sí, con éxito, el monopolio de la coacción física legítima. De Max Weber, La política como profesión. Clases de derecho. Generalmente hablamos de derecho como un sistema de reglas públicas que rige las relaciones de unos con otros y que cuenta con el respaldo del poder coactivo de las instituciones políticas. Sin embargo, el término derecho abarca algunas distinciones. Por un lado, con el término derecho se alude a la facultad o prerrogativa que pertenece a una persona para obtener un efecto jurídico en virtud de una regla previamente reconocida. Cuando utilizamos la palabra derecho con este sentido estamos hablando de derecho subjetivo y es el uso que le damos cuando decimos que alguien tiene el derecho, por ejemplo, a una vida digna, a expresar sus opiniones, etc. Por otra parte, con el término derecho se alude también al sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social y que buscan garantizar el bien común. Con esta acepción hablamos de derecho objetivo y su sentido es similar al de ordenamiento jurídico. Derecho subjetivo. Comúnmente se dividen los derechos subjetivos en derechos públicos y en derechos privados. Los derechos subjetivos públicos son aquellos que tienen los particulares contra el Estado,
por ejemplo, el derecho a participar en el gobierno de la comunidad y servirse de las instituciones y los servicios públicos. También se incluyen en esta categoría los derechos que tiene el Estado respecto a la población de un país determinado, por ejemplo, el derecho a exigir prestaciones tributarias. La palabra derecho deriva del latín directum, que está ligada a su vez con la voz latina dirigere, es decir, dirigir, encauzar. Por su parte, los derechos subjetivos privados pueden ser o bien patrimoniales o bien extrapatrimoniales. Los extrapatrimoniales incluyen la amplia gama de derechos asociados con la personalidad y la familia, mientras que los patrimoniales incluyen, entre otros, a los derechos creditorios, derechos intelectuales y los derechos reales. En suma, podemos pensar en los derechos subjetivos privados como el conjunto de derechos que generan potestades en la esfera privada de las personas y sus relaciones con otras, en tanto que el derecho subjetivo público regula la esfera pública, esto es, las relaciones entre particulares y el Estado. Derecho objetivo. Al considerar el derecho objetivo, esto es, a las normas que rigen y determinan una sociedad particular, la teoría del derecho ha planteado una distinción más o menos aceptada entre derecho natural y derecho positivo. Los iusnaturalistas definieron el derecho natural como el conjunto de principios y normas de carácter universal y superior. Para ellos, la noción de justicia era anterior a cualquier ordenamiento jurídico y está definida en estos principios naturales y universales. Más aún, todo sistema particular debería estar en conformidad con estas leyes, en el caso contrario sería injusto. Los partidarios del positivismo jurídico rechazaron esta idea. Para ellos, las únicas normas válidas eran el conjunto de leyes vigentes en cada país concreto. En esta medida, el positivismo jurídico define lo justo en términos de validez jurídica. Solo lo que es ordenado es justo y lo es por el hecho de ser ordenado. Existen otras concepciones que representan salidas interesantes a estas alternativas. El realismo, por ejemplo, considera el derecho no a partir de su deber ser, sino como el conjunto de normas que son efectivamente aplicadas en una sociedad determinada. Por otra parte, algunos teóricos han llegado a la conclusión de que existen ciertos principios supremos como la igualdad, la libertad y la dignidad, los cuales deben ser incorporados dentro de cualquier tradición legal. Esta postura, que podríamos llamar intermedia, pretende reconocer los puntos importantes de las tradiciones centrales en el derecho. Los derechos humanos. Se define a los derechos humanos como el conjunto de derechos que poseen los seres humanos por el simple hecho de serlo. Por ejemplo, los derechos de primera generación civiles y políticos vinculados con el principio de libertad. Como tal, la voz derecho humano es relativamente reciente. Originalmente, esta clase de derechos recibía los nombres de derechos universales o de derechos del hombre. Sea como sea, siempre es conveniente no perder de vista que la doctrina de los derechos humanos que conocemos hoy en día guarda una profunda relación con el concepto de derecho natural defendido, como lo hemos visto, por los iusnaturalistas. Los derechos humanos son derechos que pretenden validez, estén o no reconocidos jurídicamente por un Estado. Como ya se ha mencionado, los iusnaturalistas creían en la existencia de ciertos derechos cuya validez descansaba en la dignidad misma del ser humano. Pese a que mucho de su pensamiento ha sido abiertamente cuestionado, hoy en día los derechos humanos siguen siendo considerados como derechos que aplican al ser humano en tanto ser genérico y, en esta medida, no admiten distinciones construidas a partir de rasgos particulares. Por lo mismo, se entiende que su aplicación deberá ser siempre independiente de las creencias religiosas, culturales o de las capacidades físicas de los individuos. Aunque se reconoce que la aplicabilidad de los derechos humanos es universal, es conveniente tener presente que estos han sufrido importantes modificaciones en el transcurso de la historia. Para dar cuenta de este hecho, es común clasificar los derechos humanos en 3 generaciones distintas. Primero, los derechos de primera generación están conformados tanto por las llamadas libertades de los modernos, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de pensamiento, derecho a propiedad, etc., como la libertad de los antiguos, participación política. Normalmente, los derechos de la primera generación son asociados con el tipo particular de Estado de Derecho. Recordemos que el Estado de Derecho es aquella forma particular de Estado regulada única y exclusivamente por el derecho vigente. Segundo, los derechos de la segunda generación.
Con la aparición de estos derechos, las reivindicaciones se desplazan hacia el terreno económico y social. Esto supone que el Estado se percibe no solamente como un guardián de los derechos de los individuos, sino también como una instancia comprometida con la satisfacción de necesidades tan vitales como la salud, el bienestar, la educación, etc. Dadas las particularidades que introducen estos derechos, el tipo de Estado que aparece en ellos es el conocido Estado social de derecho. El Estado social de derecho no se conforma con el mero sometimiento a la ley, sino que tiene, además, la obligación de asegurar para todos sus ciudadanos el derecho a la vida, el trabajo, la educación, etc. Tercero, los derechos de tercera generación. Estos derechos incluyen exigencias relacionadas con la convivencia pacífica, ya sea entre los seres humanos o entre los seres humanos y la naturaleza. Asimismo, reconocen la validez de demandas vinculadas con el derecho a un ambiente sano, el derecho de los pueblos a la autodeterminación y autonomía en el uso de sus recursos, etc. Por su naturaleza, estos derechos se relacionan con los llamados estados multiculturales, los cuales promueven la incorporación en su legislación de derechos asignados en función de identidades grupales. Los derechos de tercera generación reconocen la importancia de que los seres humanos puedan desenvolverse en un medio ambiente sano. La raza humana. Uno de los recuerdos más vivos de mi niñez es el de haber escuchado en la radio el segundo combate de boxeo entre el norteamericano negro Joe Louis y el peso pesado alemán Max Schmeling. Schmeling había dejado fuera de combate a Louis en el primer asalto y la prensa nazi habló con elocuencia de la superioridad innata de la raza blanca. En el combate de vuelta, Louis dejó fuera de combate a Schmeling en el primer asalto. Si no me falla la memoria, el árbitro puso el micrófono ante el vencedor y le preguntó emocionado: «Bueno, Joe, ¿te sientes orgulloso de tu raza esta noche?». Y Louis contestó con su eje sureño: «Sí, estoy orgulloso de mi raza, la raza humana, claro». De Gabriel Jackson. Todas las modificaciones señaladas sugieren que, lejos de ser entidades normativas ahistóricas y universales, los derechos humanos tienen su origen en necesidades particulares surgidas dentro de comunidades históricas bien definidas. Tomando en consideración este hecho, Angelo Papacini ha sugerido que los derechos humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de la libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado y están legitimadas por un sistema normativo o por el reconocimiento de la comunidad internacional. Entre la lista de bienes primarios se incluyen, entre otros, el respeto a la vida y de la integridad física, el respeto de la autonomía moral y de la libertad de pensamiento y el acceso a los medios de subsistencia, todos ellos derechos cuya violación compromete la posibilidad de llevar una vida digna.